Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un análisis bastante interesante de un fragmento corto, pero la verdad con mucha amiga. Viene de un texto llamado Sabiduría y Obediencia, el triunfo sobre el mal. Y este texto se fija en dos versículos muy específicos de la Biblia, que son Romanos 16, el 19 y el 20. La idea hoy es explorar juntos cómo interpreta este escrito esa relación entre la obediencia, un tipo de sabiduría que llama divina, y cómo todo esto lleva, según el texto, a triunfar sobre el mal. Vamos a ver qué claves nos da. Exacto. Y para que nos situemos un poco, conviene recordar que estos versículos están ya casi al final, ¿no? Al final de la carta de Pablo a los romanos. Son parte de esas instrucciones finales, saludos, un sitio donde a menudo se condensan consejos prácticos, advertencias importantes para la gente de la comunidad cristiana en Roma. Perfecto. Pues el escrito empieza citando el versículo 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y por eso me gozo de vosotros. Llama la atención, ¿verdad?, que el texto recalque que la obediencia no es algo escondido. Al contrario, es conocida por todos y encima es motivo de alegría para Pablo. Parece que tenían buena fama estos romanos. Así es. La fuente que estamos comentando, subraya que esa obediencia se ve como una virtud de Dios. No es simplemente cumplir normas, es algo más profundo. Y eso que sea notoria, como decías, pues apunta a un testimonio público, a un impacto en la comunidad. Algo que era fundamental en esas primeras comunidades y que, claro, animaba mucho a Pablo. Ver que el mensaje calaba de verdad. Pero justo ahí, en la segunda parte del mismo versículo, del 19, viene un matiz que el escrito considera clave. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vale, aquí hay tola que cortar. Si la obediencia ya era tan buena y conocida, ¿por qué añadir esto? El texto da a entender que la obediencia sola, pues, como que no basta. ¿Cómo explica esta dualidad? Es, yo diría, uno de los puntos centrales del análisis que tenemos delante. La interpretación que da es que la obediencia, para ser valiosa de verdad, según Pablo aquí, necesita ir acompañada de la sabiduría de Dios. Pero ojo, no una sabiduría cualquiera, una muy específica. El escrito la divide en dos: ser sabios para el bien, que lo interpreta como ser astutos, entendidos, perspicaces en lo bueno, en hacer lo correcto. Entiendo, como una especie de inteligencia práctica, pero enfocada a lo moral, a hacer el bien. Pero, ¿y la otra parte? Eso de ingenuos para el mal suena, no sé, casi contradictorio al lado de sabios. ¿Cómo lo ve el texto? ¿No es un poco peligroso ser ingenuo? Pues parece que es una tensión buscada, según este análisis. El texto interpreta eso de ingenuos para el mal no como ignorancia o simpleza, sino como una inocencia, digamos, activa respecto a las prácticas del mal. Sería como no tener familiaridad o incluso una falta de implicación voluntaria en las estrategias del mal. Como si dijera: sed estrategas expertos en el bien, pero manteneos casi como novatos, como desconocedores deliberados de las antes del mal. Ah, vale. O sea que, según esta lectura, no es no saber que el mal existe, sino más bien no especializarse en él, no dejar que sus formas de actuar te contaminen. Justo eso. Una inocencia no por desconocer el mundo, sino por elección. Por no cultivar esas artes oscuras. El foco puesto en dominar las estrategias del bien. Y para ilustrarlo, el escrito usa una imagen muy potente. Lo conecta con palabras que se atribuyen a Jesús: ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El texto menciona sagaz al hablar de sabiduría. ¿Podemos ahondar un poco en esa conexión que hace el documento entre sabiduría, ingenuidad y estos animales? Claro. El análisis lo vincula de forma muy directa. La prudencia, la sagacidad de la serpiente la asocia con ser sabios para el bien. La serpiente en algunas tradiciones simbolizaba la astucia, la cautela, esa habilidad para ver peligros y actuar con inteligencia. Esa sería la cualidad necesaria para moverse por el mundo haciendo el bien de forma eficaz. Vale, la habilidad estratégica para lo bueno. ¿Y la paloma? ¿Cómo encaja ahí? Pues la paloma, que siempre representa la sencillez, la pureza, la inocencia, se conecta directamente con ser ingenuos para el mal. Así que sencillos como palomas sería lo mismo que esa inocencia deseada respecto a las prácticas malas.
La interpretación que da el texto es que el creyente necesita las dos cosas en equilibrio, un discernimiento agudo para lo bueno y a la vez una pureza que se mantiene, un desconocimiento cultivado de las tácticas del mal. No es ser tonto, sino mantener una integridad. Me parece muy interesante esa idea de una inocencia cultivada, que no es pasividad, sino una postura activa de no mancharse mientras eres hábil para el bien, una especie de especialización selectiva. Exactamente esa es la lectura que propone el texto. Una postura activa de mantenerse al margen de las estrategias del mal, mientras se aplica toda la agudeza estratégica posible a la promoción del bien. Y aquí el análisis da un paso más, ¿no? Afirma algo muy directo sobre cómo se consigue o se mantiene esta sabiduría tan particular. Dice: los cristianos que estudian la palabra de Dios no serán engañados, aunque los oyentes superficiales caerán en sus redes. Esto une directamente la protección contra el engaño con el estudio. ¿Cómo desarrolla el escrito esta idea? Bueno, el argumento es bastante claro en el texto que comentamos. La fuente de esa sabiduría de Dios, de esa capacidad para ser sabios para el bien y a la vez ingenuos para el mal, se nutre sobre todo del estudio. Un estudio profundo y constante de las Escrituras, de la palabra de Dios. No es algo que simplemente pase. O sea que según esta interpretación, esa mezcla tan curiosa de sagacidad e inocencia no es automática. Ni siquiera te la garantiza una obediencia inicial, aunque sea con buena intención. Requiere un esfuerzo, ¿no? Intelectual y espiritual. Efectivamente, el análisis defiende que quienes se dedican de verdad a entender la palabra, pues desarrollan las herramientas, el criterio, el discernimiento, lo necesario para no ser desviados por ideas falsas o influencias malas. En cambio, una aproximación más superficial, escuchar pasivamente, sin esforzarse en profundizar, pues deja a la persona vulnerable. Esos oyentes superficiales son los que, según el texto, pues corren el riesgo de caer en esas redes de engaño. Entonces, el estudio constante de la palabra se presenta casi como un requisito para poder vivir esa obediencia sabia de la que hablábamos. No es solo saber por saber, sino una herramienta clave para la vida cristiana práctica, según esta lectura. Precisamente, el texto establece una conexión muy fuerte. La profundidad con la que estudias la Biblia influye directamente en tu capacidad de mantenerte firme en la verdad y protegido del error o de la maldad. Es el antídoto que propone contra el engaño. Y después de todo este énfasis en la obediencia, la sabiduría, esta doble serpiente paloma y la necesidad de estudiar, el pasaje bíblico termina con una promesa muy potente en el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. ¡Uf! La imagen es tremenda. Se pasa de la instrucción a una declaración de victoria que suena casi violenta, ¿no? Desde luego. La imagen es poderosa, sí. Definitiva. El análisis que estamos viendo destaca varios puntos clave de esta promesa. Primero, ¿quién actúa? El Dios de paz. Es curioso, ¿verdad? Que sea precisamente aquel que representa la paz quien ejecute esta acción de aplastar al que perturba la paz. Es una paradoja interesante, sí. La paz que se impone con una acción fuerte contra el adversario. No es solo que no haya conflicto. Exacto. El segundo punto que resalta el texto, la inminencia. Eso de muy pronto. Introduce un elemento de esperanza, de urgencia. No es una promesa para un futuro lejano e indefinido, sino algo que se espera que pase, pues eso, pronto. Y tercero, la naturaleza de la victoria. Aplastará bajo vuestros pies. Esto sugiere una derrota total, humillante, definitiva para el adversario, para Satanás. Y además, involucra a los creyentes. La victoria ocurre bajo sus pies. No son solo espectadores, sino el terreno donde se ve el triunfo de Dios. O sea, que el texto presenta esta promesa no como algo suelto, sino como la consecuencia casi inevitable, el resultado seguro, para quienes siguen el camino descrito. Obediencia conocida, informada por esa sabiduría divina, sagaz para el bien, inocente para el mal, que se alimenta del estudio constante de la palabra. Correcto. Se plantea como la intervención divina garantizada a favor de los que viven de esa manera concreta. La obediencia sabia no es solo un deber moral, sino que, según esta interpretación, es la postura que permite al creyente ser parte y testigo de la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Y para cerrar ya todo el pasaje, una bendición que parece como el sello final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Un recordatorio final de dónde está la fuerza para todo esto, ¿no?
Fundamental. Esa bendición final, según el análisis, no es un simple añadido de protocolo. Al ponerla al final, recuerda que todo lo dicho, la capacidad para obedecer así, de forma notoria, para desarrollar esa sabiduría doble, para seguir estudiando e incluso la propia victoria sobre Satanás, no depende al final del esfuerzo humano. Todo descansa sobre la gracia de Jesucristo. La gracia es como el poder que lo hace posible, lo que permite vivir según estas instrucciones y recibir la promesa final. Bien, pues si intentamos resumir un poco la esencia de lo que hemos visto a partir de este escrito sobre sabiduría y obediencia, la idea principal que queda es que la obediencia que se valora, la que es visible, no puede ser una obediencia ciega, simple. Necesita estar llena de una sabiduría muy particular que viene de Dios. Una sabiduría, como hemos ido viendo, con dos caras. Por un lado, nos hace astutas, estratégicas, sagaces para ver y hacer el bien de forma eficaz. Y por otro, a la vez, nos mantiene deliberadamente ingenuas, no contaminadas por las complejidades y las prácticas del mal. Es esa mezcla de la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma que destacaba el texto. Y muy importante, esta sabiduría doble, según la interpretación que hemos analizado, no es algo con lo que se nace, ni que se consigue sin más. Hay que cultivarla de forma activa, constante, mediante el estudio profundo y diligente de la palabra de Dios. Este estudio se presenta como el medio que fortalece el discernimiento, que nos protege de caer en engaños, esas redes para los oyentes superficiales, y que al final nos coloca en posición de ver cumplida la promesa, la victoria inminente y total del Dios de paz sobre Satanás, una victoria que se sella bajo nuestros pies. Es como un camino completo el que describe esta interpretación, ¿verdad? Empieza con una obediencia que se ve, requiere una sabiduría específica que se cultiva estudiando, te protege del engaño y termina con la promesa de la victoria de Dios. Correcto. Queda flotando, sin embargo, una cuestión práctica interesante que sale directamente de esta lectura, ¿no? A ver, si la instrucción es ser sabios para el bien, pero ingenuos para el mal, ¿cómo se maneja eso en el día a día? El texto lo pone como un ideal, pero llevarlo a la práctica en un mundo tan complejo puede ser un reto constante. Claro, ¿cómo puede ser superconsciente y estratégica para hacer el bien, que muchas veces requiere entender las complejidades del mundo, y al mismo tiempo cultivar activamente esa ingenuidad protectora respecto al mal? ¿Dónde está la línea? La línea entre esa inocencia buena y una simple ignorancia que podría ser peligrosa o inútil. Exactamente. Esa es la pregunta que resuena al final, creo yo. ¿Cómo se cultiva esa ingenuidad voluntaria, protectora, sin caer en una ceguera ingenua ante los peligros reales? Y a la vez, ¿cómo se mantiene la sagacidad necesaria, la astucia de la serpiente, para ver oportunidades y promover el bien de forma realmente efectiva en entornos que a menudo son ambiguos o incluso hostiles? Es una tensión dinámica, un equilibrio delicado que esta interpretación nos deja ahí planteado para la reflexión y, bueno, para la aplicación personal de cada uno.